Bueno, saludo una vez más a todos los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continúo con este tema tan importante, entregando información, datos, números, y una vez que lleguemos a entregar esa información, entonces sí vamos a tomar unos 78 versículos y comenzaremos desde el libro de Job a mostrar cosas que se han dicho, se han hecho, se han modificado y han llevado a una horrorosa perversión del texto bíblico, de lo escrito, y cómo usted lo pueda por usted mismo escuchar, para que usted note qué decía originalmente y qué tenemos hoy, y qué entiende hoy usted, y qué es lo que se debía entender. Obviamente esto no es una prédica, no es un... No terminaríamos, mire, en años nos llevaría a hacer versículo a versículo todo. Es una leve descripción como para que ya se sepa qué es lo que han hecho. Y eso es pero sumamente importante para todas las cosas. Una de las cosas que yo quiero que ya vayan entrando en entendimiento es cómo se produjo el tema de la imagen que usted está viendo a continuación. Esa imagen que usted ve ahí me interesa sobremanera porque esta es la línea del tiempo y usted tiene las dos rutas en donde se mantuvo la Biblia o el testimonio de Dios, los escritos. En un lado están lo genuino, lo verdadero, y en el otro lado está lo corrupto. En un lado está Dios y en el otro lado está Lucifer, Satanás. Y eso es importante entenderlo. Siempre hubo estas dos Biblias. El Vaticano, por su compromiso con Lucifer, siempre usó lo corrupto. No se puede esperar otra cosa. Mató, quemó en el fuego en autos de fe, aniquiló pueblos, ciudades y, como dice en Apocalipsis, ebria de la sangre de los santos. Bueno, ahí tenés el testimonio como Dios lo ve al final de sus obras. Pero eso es lo que sigue haciendo hoy, lo que hizo en la Edad Moderna, lo que hizo en la Edad Media y lo que hizo desde el principio. Y toda la gente que trabajaron en esta corrupción siempre fueron por medio del Vaticano, la Iglesia Católica. Vaticano se conoce desde 1929, ¿no? Pero cuando es el centro hoy. Pero siempre fue la Iglesia Católica que trabajó con Satanás, con Lucifer, en todo lo que es el ocultismo, los credos, las religiones. Por eso el ecumenismo, ¿quién lo maneja? El Papa. Porque es el principal adorador y servidor de Satanás en la tierra. El trabajo le corresponde a ellos. Pero cuando llegue el anticristo, ¡pum! Apocalipsis lo dice claramente que va a pasar y ahí se va a terminar su tiempo. Mientras tanto, ellos están manejando todo esto. ¿Y qué vemos en la parte de arriba? Quiero hacer una mención de esto y siempre vamos a ir pasándolo en los videos para que usted vaya asociándose para cuando lleguemos al Nuevo Testamento y cómo vino esto después de los apóstoles, que es esta historia. Arriba, en anaranjado a la izquierda, dice recepción del Textus Receptus entre el 33 y el 96 después de Cristo. En la vida de los apóstoles ellos escribieron todo lo que es para la iglesia. Ya en el primer siglo el Textus Receptus está en la Pellita, estaba en aquel tiempo, hoy ya no está. Y también estaba en la Vetus Latina, o sea que había una Vulgata Latina, hoy se conoce como la Vulgata Latina, pero es la parte corrupta del asunto. Había una que tenía el Textus Receptus antes de Constantino, antes de la Iglesia Católica, y se escribió una Biblia en latín. Pero tenía el lineamiento de qué? Del Textus Receptus. Por eso no la usó el Vaticano, porque es la palabra de Dios, ellos necesitaban corrupción. Y desde un vamos siempre fue así. Entonces vemos luego en color verde textos bíblicos y puritanos, o purificados, por Erasmos de Róterdam y también por una obra del cardenal católico Cisneros, nunca usada por el Vaticano. Esa obra se hicieron entre el 1500 y el 1600, esa obra. Estoy hablando de Erasmo de Róterdam y el cardenal católico Cisneros, pero basada en el Textus Receptus. Como esa es la palabra de Dios, nunca la usó el Vaticano. La palabra de Dios no se usa, la corrupción se usa. Si seguimos allí en el cuadro que sigue,
obras de traducción de lenguas a los pueblos, Casiodoro de Reina, 1569, Cipriano de Valera, 1602, y el King James, 1611, todas del Textus Receptus sin corrupciones. Todas esas versiones bíblicas tienen la palabra de Dios, lo que Dios quiere que usted tenga en su mano, lo que Dios quiere que usted lea. Hoy las versiones modernas fueron totalmente aniquiladas. Y luego menciono en el último, lo voy a dejar ahí, voy a comenzar por la línea corrupta. ¿Cómo viene la línea corrupta? Viene de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, y la biblioteca que Ptolomeo hacía escribir toda la ciencia, las artes y todo lo que había en el mundo. Allí también estaban los corruptores, y normalmente siempre judíos, ¿vio? Judíos, porque siempre hubo judío ocultista, eso sí usted lo tiene que entender, y que están metidos en la religión para hacer una fachada, pero después le sirven a Satanás. Lucifer son los mayores adoradores de Satanás. Una élite, un grupo minúsculo, pero esos son los que combaten contra Jesús, contra la humanidad y contra Dios mismo, creyendo, sirven al diablo. Entonces, uno de ellos era Orígenes, Orígenes 185-245 después de Cristo, padre de los corruptores, primario del texto Receptus. Esa es la primera información abajo, en la línea de la parte de abajo. El segundo cuadro dice Eusebio y Jerónimo. Eusebio escribió 50 Biblias para Constantino, no respetando el textus recibido. Lo mismo hizo después Jerónimo, usando las corrupciones realizadas por Filón, Clemente y Orígenes, obras de Alejandría, porque se juntaron en Alejandría judíos, se juntaron en Jerusalén, se juntaron en otros lugares para corromper el testimonio para los gentiles. Así es, entonces conozca cómo es. Y la mayoría de estos grandes expertos, si usted va al fondo, son judíos. Ignacio de Loyola era judío, israelita. ¿Entiende lo que le digo? Y si usted va a la iglesia de Satán, al Antoine Lavey, en 1966, que hizo la iglesia de Satán en California, era judío. Hay una élite judía, no todos, un minúscula, que están en todo el ocultismo y manejan todo el ocultismo. Así como manejan el Vaticano, manejan la economía, manejan todo. Sépalo, así entiende el mundo. Westcott y Hort, 1881, juntaron todas las corrupciones históricas y además la de ellos, crean un nuevo texto griego base para las Biblias corruptas. Continúan estas obras Eberhard Nestlé y Kurt Aland. O sea, esa línea de abajo son en donde viene toda la corrupción. Y luego podemos ver en las Biblias corruptas, el último informe dice, la nueva versión King James, o sea, no todas las King James son Textus Receptus, la nueva versión King James que viene de esta línea de abajo, tiene 1200 alteraciones. La nueva Biblia estándar americana tiene 909 alteraciones. La Biblia versión revisada tiene 788 alteraciones. La nueva traducción mundial tiene 767 alteraciones. La nueva versión internacional, 695 alteraciones. Las buenas nuevas, 614 alteraciones. La Biblia ampliada tiene 488 alteraciones. La Douay de la Biblia de los jesuitas, la que es la mejor Biblia para los jesuitas, posee 421 alteraciones. Y luego viene la vieja Biblia de los Testigos de Jehová que tiene 120 mutilaciones. Bueno, esa es la línea corrupta, pero en esa línea corrupta hay Biblias que usted puede creer que son correctas, que son, en donde tenemos la advertencia, a la izquierda abajo dice la Biblia Reina Valera 1909. La Biblia Reina Valera 1960 y todas las siguientes vienen del texto corrupto, por lo cual está pervertido el texto, no es fiable, por el cambio de palabras que es de más de 60.000 reconocidas por Eugenio Nida, presidente de la edición de la Biblia Reina Valera en 1960. Cuando hable versículo a versículo, van a aparecer lugares en donde hay una... ¿Por qué? Por la importancia de eso, lo eliminaron de la Biblia. Entonces vemos que usted tiene que saber cuál es. Entonces volvamos arriba, la línea correcta, el Textus Receptus dice Biblias purificadas sin corrupciones. Biblia Reina Valera, o de Cipriano de Valera,
Hasta el 1862 las Biblias antiguas, viejas, hasta 1862 traían el Textus Receptus. La King James, hasta 1870, cualquier versión, obviamente el escrito es diferente a nuestros días, pero traían el Textus Receptus. Hoy se puede contar con el Textus Receptus en la Biblia purificada de 1602, la Reina Valera Gómez del 2012, 2010, 2012, que hay la última edición, y la Biblia de la Sociedad Trinitaria. Son 3 modelos de Biblia que traen el Textus Receptus. El resto de las Biblias que hay hoy no, porque vienen de la línea de abajo, de la línea corrupta, y entonces todas estas es cualquier cosa menos la palabra de Dios. Bueno, quería presentarle esta información antes de entrar luego en los próximos programas a explicar los versículos para que usted tenga una noción para cuando se llegue al Nuevo Testamento. Y esta imagen va a ir pasando y pasando en todos los videos para asociarlo con lo que se va a ver después cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Y entonces uno entienda cómo vinieron siendo las cosas que han sucedido. Son sumamente importantes tener en consideración estas cosas. De lo contrario, uno realmente no cree que todo es palabra de Dios y no. Yo me acuerdo que antes de tener este conocimiento, a veces miraba así una que otras Biblias, y como lo leía así, por arriba, rapidito, sin prestarle atención, me parecía que todo era similar o no había una gran diferencia. Pero el asunto fue cuando vi el Textus Receptus y la comparé realmente mirando palabra por palabra. Ahí fue cuando vi que esto no podía ser. Cuando veía que nosotros tenemos una cosa hoy en la Reina Valera 1960 y el Textus Receptus dice otra, dije, no, esto es una tragedia. Y lo peor de todo esto es cuando uno se pasó la vida leyendo la Biblia, una versión bíblica que es corrupta. Eso es lo más alevoso que puede haber, pero nunca nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque lo que están, las grandes eminencias, las estrellas del mercado técnico del cristianismo son todos empleados de ellos. Nunca le van a decir eso. Y si no se lo van a... No tiene importancia. Para eso nos tienen a nosotros que le vamos a decir por dónde ir al infierno, ¿no? Que lo van a llevar para ahí. Entonces, los cambios de palabra te hacen otra Biblia. En la creación mismo, primero se eliminaron la palabra perfección. ¿Por qué? Ya no hay más. La perfección en la Biblia está si usted tiene el Textus Receptus en la creación. Si usted tiene la Biblia Reina Valera 1960, usted tiene la mezcla de la evolución con la creación. Entonces la palabra perfección está de más. La sacaron hasta ellos mismos, le dio vergüenza. Porque no hay perfección ahí. Allí hay corrupción. Allí hay evolución. Allí hay darwinismo. En la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué? Cuando habla Dios en la creación, cuando dice, según su naturaleza, está diciendo desde el momento que Dios hizo la primera pareja. Esa pareja primera, como fueron Adán y Eva, fueron en los animales, en las aves y en todo lo que hay. Bueno, cuando Dios dice según su naturaleza, se refiere a esa primer pareja que Él hizo. Y la hizo en perfección. Bueno, la palabra naturaleza, para que no quede reflejado en una palabra, la creación perfecta de Dios se eliminó. Se pusieron distintos aspectos del estudio de zoología o de biología. ¿Por qué? Porque para eliminar el testimonio de Dios directo. La palabra naturaleza fue quitada de la creación en el Génesis en 9 ocasiones. ¿Qué palabras pusieron? No sé si le va a sonar conocido o no por la educación actual. Género y especie. Se sacó lo espiritual también, porque la mención del alma en la creación se quitó. Y si todo lo que tiene vida, según Reina Valera 60, tiene alma, espíritu de vida, porque si no, no hay vida ahí. El espíritu es lo que da vida. Sin el espíritu el cuerpo está muerto, sea humano o de cualquier animal. Entonces todo lo que se mueve y vive tiene espíritu de vida y se llama alma, ese espíritu de vida. Bueno, eliminada la palabra alma para que no se vincule, no haya espiritualidad. La vida es solamente lo que usted ve que se mueve. Y se terminó eso, no se habla de espiritualidad. ¿Sabe por qué se terminó la vida? Porque el alma se salió, se fue. Bueno, todas esas conexiones que ellos saben,
Lo han sacado de la Biblia, de la palabra de Dios, para que no se lo pueda usar, para que no haya ese testimonio allí. Y después se cambia el lenguaje porque se habla de otra manera. Entonces nos mandan los licenciados, los reverendos, ponga alfombra roja acá, una limusina para este lado, para que te mientan un poco más. Porque un siervo de Dios te va a venir a decir la verdad como esté. Obviamente una forma respetuosa, pero no de esa manera tan pomposa, mentirosa. ¿Mm? Y bueno, entonces, tantas palabras hace otro libro. Ya no es la palabra de Dios. Y testimonio de estas cosas, de los cambios que hacían en el Antiguo ya Testamento, los religiosos le decía a Dios la pluma mentirosa de los escribas. Escribían cosas que siempre se hizo textos paralelos, hicieron. Hoy le podríamos llamar a lo corrupto textos paralelos, que son donde van las corrupciones. El que no sabe que ese es un texto paralelo corrupto va a creer que es la palabra de Dios y con ese va llevado a cualquier lado. Un texto paralelo hoy son todas las versiones Reina Valera desde 1900 para acá. Todas. Salvo la Reina Valera Gómez. Y salvo las que son las purificadas o que usted tenga el Textus Receptus, que es Casiodoro de Reina 1569, digital o actualizado. Yo tengo una versión actualizada de la versión de Casiodoro de Reina 1569. Como lo he mencionado, hice algunas actividades para un hermano, para un ministro, y él en gratitud me dio a eso que yo no tanto necesitaba y no sabía, si no nunca hubiese sabido lo que pasaba. Pero Dios se acerca cuando Él ve conveniente y necesario la información para que uno salga de semejantes problemas, semejantes groserías, semejantes locuras que han hecho. Y no lo sabía. Lo que sí le puedo decir que durante el tiempo de estudio bíblico de mi vida yo notaba que había inconsistencia. Pero ¿qué pasaba? No podía decir nada, no podía mencionar nada, porque no había forma alguna de corroborarlo. ¿Con qué? ¿Con qué corroboro? Había pasajes bíblicos en donde yo decía, ¿por qué será que Pablo escribió así? Porque esa forma de escribir no es para aclarar, como él siempre dice, si no hay forma de aclarar, no hay forma ni de entender lo que él dice. Y cuando vi el Textus Receptus allí, vi claramente que le habían sacado las principales palabras que definen la situación, lo han hecho en todos lados eso. Si usted va al Eclesiastés, que estamos en la materia que estamos ahora, que vamos a llegar al último de los libros cuando hablemos los versículos, sacaron la palabra voluntad, que es fundamental para entender allí todas las veces que estaba. No sé si ahí queda una. Y luego sacan la definición donde Dios habla de lo bueno, que hace toda la diferencia sobre el discurso que está dando ahí Salomón, eliminado. Entonces usted tiene cualquier cosa. ¿Qué va a entender si las palabras que definen todos no las tiene? No tiene definiciones. Entonces usted cuando lee ahí no. Algunas cosas por ahí le caen bien, otras le pueden caer de una manera u otra, pero la definición y lo que marca lo que Salomón dice ahí, no lo tiene. Entonces usted va para donde mejor le parece. Es como si está en el medio del océano, para donde vaya va a ir bien. Total no sabe para dónde va. Salvo que esté el sol o alguna estrella, pero si no, no. Bueno, lo mismo es en eso, porque le sacaron las palabras fundamentales. Entonces usted no tiene definición de nada ahí. Una cosa horrorosa. Y así sucede en varias partes, y bueno, ni que hablar en los Salmos y en Job, terrible todo lo que hicieron. Yo cuando le menciono un grupo de palabras, que lo voy a reiterar, que a usted por ahí le parece poco, lo que hace eso, la que hace una palabra, imagínese si son dos lo que hacen, e imagínese tres lo que hacen. Supongamos en el caso de las palabras de los libros poéticos, 25 palabras que hemos marcado para mencionar, cuando hablan del sepulcro, desde Job hasta Eclesiastés, Salomón, porque Cantar de los Cantares no lo hemos visto, ni tampoco Lamentaciones, Jeremías, que van a sumar algo, pero mínimo. Entonces le digo, cuando habla del sepulcro o de la sepultura, en los libros poéticos, allí se pone otra palabra.
para llevarlo a otro lugar y hacerlo ambiguo. Pero nunca está hablando de lo que ellos hablaron. Entonces usted va a asociar a otra cosa y usted va a divagar por otros universos, y no por lo que dice el texto bíblico. Eso lo han hecho con la palabra tanto sepulcro como sepultura, que 27 veces fue cambiado por otra palabra. Puede ser Seol, puede ser Abadón y cualquier otra que se le haya ocurrido. Entonces, ¿por qué? Porque lo quieren llevar a otro lado y lo llevan a otro lado. Y usted habla de otra cosa y no de lo que realmente se dijo ahí. La palabra misericordioso que define a Dios define. En la ley de Moisés, en el Pentateuco, en los libros, en toda la Biblia, esencial la misericordia, eliminada todo lo que se puede, la misericordia. En los libros poéticos 26 veces. Tremendo, tremendo. Eso hay que verlo. Y teológicamente, observar eso es lo que se implica esos cambios. Usted está hablando o leyendo, en el caso de los salmos, en el caso del libro poético, tiene una comprensión totalmente equivocada, tanto de Dios como de lo que ahí se narra, porque está todo modificado. Y la palabra misericordioso, que es esencial en la narración, no aparece, 26 veces quitada. ¿Te parece poco? ¿Sabe lo que hace eso? Pobre, la palabra pobre, como ellos ya prepararon esa Biblia, la Reina Valera 1960, para la doctrina satánica de la prosperidad, eliminaron todo lo que sea posible la palabra pobre. Y la palabra humilde también. Y siempre pusieron, en vez de economía, pusieron palabras que tienen que ver con las emociones. Y usted habla de emociones y en vez de hablar de la economía, como Dios quería que hable y que sepa. Y así habla cualquier cosa. La palabra perfecto, que es tan importante en todo, tanto cuando habla del hombre en su obediencia a Dios, como cuando habla de Dios en su obra, y en todo, quitado. Por palabras vinculantes que nunca van a rimar. No se puede. Es irreemplazable esa palabra. En esos lugares, 19 veces quitada. ¿Usted va a tener el panorama que corresponde? Olvídese. La palabra burlador, que es la que se usa mucho en los salmos, en Job también, y mucho más todavía se usa en Proverbios, cambiada lo más posible por algo más grave. Entonces usted está entendiendo muy mal lo que los proverbios y muy mal el salmo y muy mal todo. ¿Por qué? Por las palabras cambiadas. Cuando normalmente el lenguaje es burlador, tenemos otra palabra. Y esa palabra es gravísima, que no tiene nada que ver con burlador. Burlador es levemente alguien que no le interesa algo o hace cosas mínimas. Lo que ahí pone es algo terrible. Y entonces usted tiene un entendimiento torcido, deformado, en vez de entender lo que tiene que decirse. Luego tenemos la palabra prevaricación, la sacaron 13 veces. Que es, ya leo que esto es una pasadita para tener un número, no es la cantidad exacta. Te ponen un delito grave a la ley prevaricación. Nosotros tenemos que leer prevaricación y entenderlo de esa manera, porque así de grave es lo que Dios habla, que tenemos un delito mínimo. Entonces cuando usted lee adulterio, tiene el delito mínimo. Cuando usted lee una tremenda obra contra la voluntad de Dios, mínimo. Y cuando hay algo mínimo, a lo máximo. Y usted tiene una locura en el entendimiento. Luego la palabra rebelión, cambiada totalmente. Entonces usted no ve la gravedad de los delitos que allí se mencionan. ¿Por qué? Porque rebelión sí es algo grave. Pero si dice otra palabra menor, ¿qué entiende usted? ¿Y en qué queda su entendimiento y comprensión? Hasta un absurdo puede ser. Lo mismo ocurre en la palabra infierno, totalmente tapada. Tapada por la palabra Seol o Abadón u otra cosa. ¿Por qué? Porque impacta la conciencia del lector. No, que esa no quieren. No está. ¿Qué le parece a usted? Luego espíritu, la palabra espíritu, que 10 veces no está. Infierno 11 veces no está, por lo menos en un repaso ahí para sacar algunas, para una estadística. Lo asocian con la respiración.
y nunca va a ser lo mismo. Jamás. No hay vida en el cuerpo físico sin espíritu y sin respiración. Pero si no hay respiración es porque tampoco hay espíritu. Porque lo que mantiene este cuerpo con vida es la energía del espíritu que hace funcionar todo, la electricidad del espíritu. Al no estar el espíritu hubo un paro cardíaco, dicen, claro, no hay energía. Porque el espíritu que hace funcionar todas las cosas no está. Pero cuando habla de la respiración, no significa que eso es la vida. La vida es el espíritu que está. Y todo ese cambio hace que usted entienda otras cosas. La palabra verdad tan fundamental en todo lo que define a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, 9 veces quitada. ¿Por qué? Porque de esos lugares fundamentales usted tiene otra palabra y no tiene la palabra verdad, que es la que usted necesita leer y tener esa palabra para entender exactamente como Dios quiere que afuera. Entonces usted tiene cualquier entendimiento, deformado, torcido. La palabra cuerno, que usted diría, ¿para qué? Bueno, déjelo a Dios que declare como Él quiera y que maneje su asunto. Usted déjelo que lo tenga ahí, usted va a entender todo lo de Dios muy fácilmente a la manera de Dios. Va a ser muy difícil a su manera. La palabra cuerno en sí, cuando está puesta en un lugar, es un lenguaje metafórico, alegórico, de la descripción del pueblo de Dios que alude a una situación que luego, cuando usted va leyendo el resto de la Biblia, va a entender y va a poder entender no solamente esa expresión metafórica que no es negativa como en la actualidad, sino que tiene que ver con entender posteriormente la profecía y los misterios de la profecía. Usted lo va a entender cuando usted vincula esta palabra con hechos, en donde se usa esta palabra en el textus receptus. Hoy está eliminado, ¿por qué? Porque rompen el vínculo, el puente. Entonces usted no tiene de dónde demostrar tal cosa, y por eso no va a entender. Luego la palabra unicornio, que se refiere al mundo espiritual y a lo más alto del mundo espiritual, no existe. ¿Y por qué no está? Porque lo sacaron para que no haya vinculación con lo espiritual y para que lo espiritual no se asocie al texto. El mundo espiritual afuera, cualquier otra cosa. Un animal, cualquier cosa, lo que sea. En el caso de unicornio ponen búfalo a veces. Usted podría decir rinoceronte, sí, pero ahí no está hablando de cosas naturales, por lo cual no puede ser un animal. Luego la palabra hipócrita se pone en un lugar en donde esa palabra define todo lo que el versículo bíblico dice, pero si usted le pone otra palabra ahí, pierde el sentido. Le pone normalmente la palabra impío, que es una palabra que involucra muchas cosas. ¿Y cuál es la que usted tiene que elegir de ahí para que sea exactamente lo que el versículo dice? Lo dejan en esa posición. Lo ponen en ambiguo cuando es preciso y directo. Y después sale lo que sale, ¿bien? Lo que usted va a ver, la palabra derecho, sigue los derechos, los beneficios, las bendiciones que son al pueblo de Dios y que Dios entrega para sus hijos, que son derechos, como así en cualquier país hay derechos, que son los bienes para la gente. Quita la palabra para que no se entienda de qué habla. La palabra adoración, en los lugares en donde en los salmos hay que adorar a Dios, quitada por otras, para que la adoración a Dios no aparezca. Interesante, ¿por qué? Porque odian la adoración a Dios estos que hicieron este trabajo. Ellos adoran a Satanás, a Lucifer. Luego hay cambios que a usted le puede parecer irrisorio. No. Usted tiene que conocer la mente criminal, la mente de estas personas, la razón por la cual lo hacen. Ellos están destruyendo el testimonio de Dios. Como en los salmos sacaron muchas veces esta expresión, hijo de Adán. ¿Por qué? Porque si los que están ahí, a los cuales se dirige el salmista, son hijos de Adán, no hay que buscar el eslabón perdido. Dios creó a Adán y Eva. No hay eslabón perdido. No hay evolución. Hay creación. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sacar eso. Que pusieron hijo de los hombres. Entonces, si ponen hijo de los hombres, el eslabón perdido puede aparecer. Tiene que entender la mente criminal. Si no entiende la mente criminal, no. Luego, hay lugares en donde te cambian del estado espiritual
¿Y tú qué vas a hacer ahí? Es una deformidad, una deformación de lo que tú tienes que entender, cualquier cosa, una cosa loca, un zombie va a ser, ¿vio? Mírelo, la palabra avergonzado, cuando habla de esa emoción, de ese sentimiento, ¿a dónde lo llevan ellos? A lo intelectual. Te cambian, te ponen una palabra intelectual que afecta al intelectual, al espíritu, y te sacan del alma que es avergonzado, donde Dios habló y a lo que se refiere. Entonces tú tratas de cuestiones de la mente cuando es cuestiones del alma. Y así ya veo cómo interpretas. Lo mismo es en el caso de los niños. La palabra niño fue quitada 5 veces mínimo por muchacho. Se eleva hacia arriba, se tira la edad. En toda esta versión le hicieron, ¿por qué? Porque ellos no quieren que usted sepa que el estado de conciencia de los niños comienza a los 6, 7 años y desde allí ya se van a condenación si no viven en santidad y obediencia a Dios. Ellos quieren que usted de los 12, 18 recién. No, en la Biblia dice claramente niñez, 6, 7 años. Y si no, mírenlo en la vida real. Luego la palabra dragones, 5 veces quitada porque el dragón principal es Satanás y el otro dragón es quien es su reino o los principados. Entonces, en donde habla de dragones, que habla del mundo espiritual, afuera. Cualquier cosa que le venga más bien a la mano, eso pusieron. Lo mismo la palabra bestia, que no en todos los lugares, pero sí hay lugares en donde se refiere a lo espiritual, como en las profecías, las revelaciones y otras declaraciones, cambiadas. No dejaron la palabra bestia, ¿por qué? Porque está conectando con lo espiritual y no le gusta eso. Porque si no usted va a entender bien. Luego viene la palabra arrodillarse, 4 veces, eso es mínimo. Todas las veces en donde hablan de arrodillarse ante Jesús, arrodillarse ante el Rey, arrodillarse ante el Señor, ante Dios, cambiado. No quieren doblar la rodilla. Pero Pablo dijo, toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ellos taparon todas las cosas. ¿Por qué no quieren que se vea ese vínculo y esa declaración de Dios antigua sobre que todos se van a doblar rodillas, ¿no? Afuera. Y en toda esta versión, todas las veces que habla de doblar rodillas, salvo las que no pudieron porque era imposible, todas las demás las sacaron. Lo mismo humillado. Cuando habla de humillado, muchas veces se pone otras palabras porque esa hasta cierto punto le simpatiza. ¿Por qué? Porque no declara lo que ellos no quieren que se sepa. Entonces tanto no le pega, pero arrodillado no, a adorar le pega muchísimo, así que ponen otras cosas. La palabra pecado, como ya viene desde el principio, siempre que pudieron afuera. Y en cuanto a la creación, en vez de decir ballena, siguen diciendo monstruos marinos y otras cuestiones que la Biblia simplemente habla de ballena. Si hay otras cosas, Dios sabe, pero en la creación habla de ballena y en la narración bíblica habla de ballena. ¿Qué tenemos nosotros? Monstruos de cualquier tipo. Y cuestiones de todo tipo que no tienen nada que ver con eso. Bueno, el tiempo se me ha avanzado más de lo que pretendía. Continuamos en la próxima audición. Hasta entonces.